Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el día de hoy continuaremos viendo las generalidades del osciloscopio. Específicamente hoy veremos el panel de control de un osciloscopio analógico. El panel de control de un osciloscopio analógico está dividido en 5 partes. La primera parte corresponde a la pantalla, que es donde visualizamos nuestra señal eléctrica para poderla analizar. La segunda parte corresponde a los controles de la pantalla. En esos controles podemos cambiarle la intensidad de la señal con la cual vemos en la pantalla, el foco de la señal e incluso la iluminación de fondo de la señal. La tercera parte del panel de control corresponde a la desviación vertical o amplificación vertical. Con esos controles podemos cambiar tanto la posición vertical de la señal, asimismo como si queremos ver la señal con mayor amplitud o incluso con menor amplitud. Las cuartas y quinta partes del panel de control corresponde a la escala horizontal o eje X, con el cual podemos cambiar si queremos ver la señal con menor repetición o con mayor repetición. Y finalmente está el sincronismo o el disparo de la señal, la cual nos permite obtener una señal estable en el osciloscopio como la que estamos viendo, o no sincronizada, que nos puede pasar que no es lo que queremos. En resumen, hoy hemos visto las partes del panel de control de un osciloscopio analógico. Y hasta aquí nuestra sesión de panel de control de un osciloscopio analógico. En nuestro próximo video veremos la desviación vertical.